llegado a la semana 3 y vamos a revisar cómo debe estar estructurado nuestro proyecto integrador del curso. Vamos a empezar cómo debe estar estructurado nuestro índice. Va a contener 6 puntos y vamos a revisar cada uno de estos 6 puntos que ya los fuimos trabajando durante toda el transcurso de esta materia. Entonces, vamos a empezar con el punto 1. Y el punto 1 se refiere a la interrogante de cómo hace marketing para lograr las ventas en la panadería, y nosotros venimos trabajando con un ejemplo. En nuestro caso, para el ejemplo, panadería Loma Grande. Entonces dice que marketing define, mide y cuantifica el tamaño del mercado con lucro. Y de su definición surgen varios conceptos básicos como necesidad, deseo, demanda, oferta y mercado. Con productos como en nuestro caso del ejemplo fue el pan de agua a 25 centavos, cachitos rellenos de queso a 50 centavos y pan de dulce a 40 centavos, con un intercambio de valor y un intercambio de valor monetario. Entonces vamos a ver aquí cómo se van integrando las variables de marketing para generar un proceso de negocio que lo vinimos revisando en el transcurso de toda la materia. Entonces, ¿qué tenemos? Que dentro de las variables de marketing observamos la necesidad, deseo, la demanda y la oferta. Todo este trabajo ya fue desplegado. Vamos a ver cómo quedó la parte de la necesidad. El pan cubre una necesidad básica efectiva de alimentación en la población, y en este caso puede ser el pan de agua. El deseo es cuando hemos cubierto las necesidades básicas, pasamos al siguiente nivel. Todo esto ya lo revisamos en las primeras clases, y en el caso de nuestro ejemplo vamos a poner que en el ámbito del deseo, los cachitos rellenos de queso y el pan de dulce se los consume también por necesidad de alimentarnos, y también puede ser por deseo. La demanda. Antes de desarrollar la idea de negocio y de ubicar, nos vamos a ubicar en la panadería en el centro histórico. Se analizó la posible demanda. Entonces veíamos que la panadería Loma Grande estaba a una cuadra del Colegio Fernández Madrid, con alrededor de 1,800 estudiantes, con alrededor de 400 docentes y personal administrativo y de salud. A una cuadra del... aquí no estoy viendo. A media cuadra de la Casa Cuna, a casi una cuadra del Jardín María Montessori. En fin, vimos que había varios sitios donde era factible buscar contratos para la venta efectiva después de una oferta, después de una gestión de marketing para lograr estas ventas. Entonces, esta era la posible demanda, toda esta población demandante en función de su necesidad y deseo adquirir nuestro producto, que es el pan, en 3 presentaciones básicas que las manejamos. La oferta es la propuesta de valor y también se vuelve parte de la oferta y promoción, ya que es impresa y distribuida en volantes, considerada al momento de gestionar los contratos. También veíamos que la oferta estaba planificada
realizarla a través de redes sociales como es Facebook y también en videos. Entonces aquí vamos viendo cómo se integran las variables de marketing. En este caso, en el punto 1, estamos integrando efectivamente con el ejemplo que lo llevamos a cabo desde el inicio, las variables de necesidad, deseo, demanda y oferta. Todo esto dentro de un mercado potencial en el que está ubicada nuestra panadería en el centro histórico y todo esto analizado en su entorno, en sus alrededores. En el punto 2 van a desarrollar la propuesta efectiva para la panadería Luma Grande ubicada en el centro histórico. Aquí sería copiar la propuesta efectiva de valor que ustedes trabajaron en la primera clase. Ustedes trabajaron en determinar la propuesta de valor y actividades. Entonces vamos a dar lectura a nuestra propuesta de valor con el ejemplo que lo llevamos desde el inicio. En nuestra panadería ofrecemos una selección de panes recién horneados con ingredientes de alta calidad. Nuestros productos se preparan diariamente para garantizar la frescura y el sabor excepcional para satisfacer las necesidades de nuestros clientes a precios competitivos. Esto sería dentro del punto 2. Ustedes ya trabajaron en esa propuesta de valor y aquí lo tendríamos que copiar. Y para continuar con el mismo ejemplo y ver cómo se va interrelacionando esto, ya quedamos que lo vamos a hacer todos en función de una panadería donde ustedes van a ver una ubicación estratégica para desarrollar su ejemplo y básicamente comprenderlo sin mayor dificultad, porque en este momento necesitamos aprender. En el 2.1 tendrán que desplegar las actividades que agregan valor al cliente en la panadería, el nombre que ustedes hayan determinado dentro de su trabajo. Y este trabajo, recuerden que ya lo hicieron en la primera semana. Entonces vemos el punto A, seleccionar productos de calidad para la elaboración de pan. Punto B de las actividades, ofrecer pan recién horneado en la mañana desde las 6:15 hasta las 8 de la mañana y en la tarde desde las 16:30 hasta las 18 horas. Y otra actividad, garantizar la venta de pan fresco horneado ese día, todo el día. Entonces aquí tendríamos, en este caso para el ejemplo, 3 actividades agregadoras de valor que podrían copiar del trabajo que ustedes ya lo realizaron. En el punto 3 vamos a ver que se despliega la aplicación efectiva del marketing mix utilizando las 4 P's: producto, precio, plaza, distribución y promoción. Donde el producto, obviamente, para nuestro ejemplo, y ustedes también lo tienen desarrollado, va a ser el pan de agua, en nuestro caso del ejemplo, cachitos rellenos de queso y pan de dulce. Ese es el producto donde se integran las variables en cambio de las 4 P's. Ahora vamos a ver el precio. El precio, nosotros vimos detalladamente cómo se determinaba el precio de venta al público, en nuestro caso del pan, que era igual al costo de la producción de cada unidad de pan más un margen de utilidad. Nosotros para el ejemplo desarrollamos el 25% de margen de utilidad. Hubieron muchas preguntas si esto era una constante, que siempre va a ser el 25%. La respuesta era que no, que eso depende de los dueños del negocio, de las reglas del negocio, de los estándares que se manejen en el mercado. Entonces, pero para nuestro ejemplo aquí será del 25%.
Entonces ahí resulta que yo tengo el precio de venta del pan de agua en 25 centavos, el precio de los cachitos rellenos de queso en 50 centavos y el pan de dulce debería ser en 39 centavos, pero lo pusimos en 40 centavos. Eso en cuanto al precio. Puede ir esta parte así, con ese nivel de detalle. Ustedes, esto solo recuerden es un referente de cómo ustedes podrían entregar el trabajo integrando todas las variables que las hemos venido revisando en la primera semana de clases. Esto fue las 4 P's del Marketing Mix en la segunda semana de clases. Ustedes también ya tenían conocimiento de toda esta información y ya fue trabajada también con ustedes. La plaza y distribución. ¿A qué se refiere la plaza y distribución? Lo revisamos en la segunda semana de clases. Se refiere a los contratos que efectivamente las ventas fruto de la publicidad de marketing se lograron. Y resulta que para nuestro ejemplo estos datos están ya solo copiados porque tenemos un contrato con el bar estudiantil del Colegio Fernández Madrid, un contrato con el bar de docentes del Colegio Fernández Madrid, un contrato con el comedor del Jardín María Montessori, un contrato con el comedor de la Casa Cuna Loma Grande. Para la aplicación efectiva e integración del ejemplo que ustedes están desarrollando, se les pidió que se ubiquen espacialmente en el mismo ejemplo, una panadería, la creación de una panadería y cómo vendría funcionando en el tiempo, y se ubiquen espacialmente, no sé, se les daba ejemplos, en Calderón, junto a un colegio y averiguamos el nombre del colegio, más o menos el número de alumnos y le vamos dando el mismo ejemplo, junto al mercado municipal de Calderón. Averiguamos el nombre del mercado municipal, averiguamos más o menos cuántas personas transitan por el sector y eso serán nuestros posibles contratos dentro del ejemplo. O era la avenida Los Chiris, recordando los ejemplos que ya venimos revisando, cerca del Tribunal Supremo Electoral, donde hay alrededor de 400 personas trabajando en esta dependencia del sector público, donde hay centros comerciales, no sé, en fin. Ustedes irán desarrollando esta parte y aquí solo pondrán los posibles contratos que se puede generar con el entorno inmediato de donde esté ubicada la panadería del ejemplo que ustedes desarrollan. La siguiente variable de marketing va a ser la promoción. Dentro de la promoción también vimos desarrollado en la segunda semana que teníamos la promoción impresa y distribuida en volantes y considerada al momento de gestionar los contratos, así como también la promoción en redes sociales como era Facebook y X, con fotos y videos. Algo similar ustedes detallarán dentro de su trabajo con la aplicación efectiva de estas variables de las 4 P's. Una vez que terminamos la revisión y la integración de las variables de las 4 P's de marketing, el punto 4 se refiere al análisis FODA de la panadería Loma Grande. Esto ustedes lo revisaron en una presentación que la tuvieron que revisar en Canvas sobre el análisis FODA. Entonces, aquí dentro del análisis FODA, el pedido la semana anterior fue que para la siguiente clase del jueves ustedes vengan trayendo solo el detalle, tal como está aquí citada en esta diapositiva, de las fortalezas que se referían a las características positivas internas que deben potenciarse, solo el detalle de 2 debilidades, refiriéndose a las deficiencias internas que se deben trabajar para cambiar o eliminar, 2
oportunidades en referencia a las características positivas externas del medio que se deben aprovechar. Y finalmente, 2 amenazas de las situaciones negativas externas que no pueden cambiarse, pero se deben tomar en cuenta para minimizar su impacto. Para nuestro ejemplo, vamos a dar lectura a qué fortalezas y debilidades encontramos dentro de todo el trabajo ya desarrollado. Las fortalezas de la panadería Loma Grande son tener pan recién horneado y de calidad. Contar con una experiencia de más de 30 años haciendo distintos tipos de pan. Dentro de las debilidades está citado que falta de conocimientos financieros y falta de estrategias. Dentro de las oportunidades, las 2 oportunidades que citamos es la alta concurrencia de personas a instituciones educativas y del sector público alrededor de la panadería, y la otra oportunidad positiva externa es gestionar contratos directamente con los bares y comedores del sector. Las 2 amenazas que están citadas dentro de nuestro trabajo y analizadas dentro de todo el contexto que lo hemos venido desarrollando es: en situaciones de conmoción social o en caso de manifestaciones se deberá cerrar la panadería porque está en el centro histórico, donde tenemos la presidencia, el municipio, y generalmente si hay manifestaciones de un sector que no se puede mantener los negocios abiertos. Y la segunda amenaza negativa externa es que la inseguridad que se está sufriendo básicamente en todo el país. Esta es la parte que la vamos a trabajar en esta semana. Todo lo anterior, como ustedes vieron, fue realmente integrar las variables que ya las hemos venido analizando, construyendo, discutiendo y aprendiendo en el transcurso de toda la vida. También estaba ya explicado la parte del análisis FODA, que lo hemos venido explicando en cada clase, sobre todo considerando que va a formar parte de nuestro integrador. Ustedes van a presentarse el día jueves con sus fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas ya detalladas para hacer esta parte los que avancemos. Todos los alumnos que avancemos lo revisaremos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En un archivo Excel vamos a ubicar las 2 fortalezas en forma vertical, como ustedes están viendo en este momento en el ejemplo, y las debilidades las vamos a ubicar en forma horizontal. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en clases? Vamos a darle lectura a estas fortalezas y a estas debilidades, y en los cuadros que nos quedan dentro del archivo Excel, con esta lectura vamos, si amerita, si se requiere, a determinar una estrategia. ¿Con qué lectura? Ahorita empezamos el trabajo que vamos a desarrollar. Vamos a darle lectura a la amenaza. Dice: en situaciones de conmoción social, huelgas, manifestaciones, se deberá cerrar la panadería. Y vamos a darle lectura a la oportunidad. La oportunidad es que hay alta concurrencia de personas
y hay instituciones educativas y del sector público alrededor de la panadería. Entonces, con esta lectura vamos a ver cuál es la estrategia que se ha definido en función de la lectura de la amenaza en relación con la oportunidad. Gestionar la obtención de contratos con instituciones o negocios, en este caso serían como algo estratégico tiendas que no se encuentren ubicadas en el centro histórico, de tal forma que al margen de la producción mínima no se vea afectado. Entonces, si vemos, lo que realmente queremos es que el margen de la producción mínima del día, que nosotros ya lo habíamos analizado, no se vea afectado. Por eso la estrategia es intentar gestionar otros contratos con efectivamente tiendas que no estén ubicadas en el centro histórico. ¿Qué sector podría ser posiblemente? La Villaflora, el Recreo, la Magdalena, Chimbacalle, la México, la Ciudad de México. Ahí, de tal forma que si hay esta conmoción social, como es bien temprana la producción de nuestro pan, también tengamos esta posibilidad de, en función de la producción mínima que se debe tener, hacer entregas, pero no podemos perder la rentabilidad. Exactamente vamos a hacer lo mismo con la segunda debilidad. Cita falta de estrategias. Y vamos a ver la fortaleza. Dice que cuentan con una experiencia de más de 30 años haciendo distintos tipos de pan. Entonces hay personal de panadería, señores panaderos o señoras que trabajen en desarrollar este pan con una alta experiencia. Y vamos a ver qué cita la estrategia una vez dada esta lectura. En este sentido no hemos colocado ninguna estrategia, pero hay una estrategia que se combina al pan recién horneado y de calidad, y a la experiencia que tienen estas personas en la panadería. Entonces, la estrategia efectivamente cita que se debe incrementar la producción con la elaboración de bizcochos, de sal y de dulce, para que se aproveche la capacidad instalada de nuestra panadería. Esto en cuanto a las debilidades en relación con las fortalezas. Así vamos determinando cada una de las estrategias que deben trabajarse. Este trabajo lo vamos a realizar en el curso con los ejemplos que ustedes nos vengan trayendo, y entre todos nos vamos ayudando a hacer esta determinación efectiva de estrategias. ¿Cómo es? Dando lectura, en este caso, a las debilidades en relación con la fortaleza, vemos si amerita una estrategia y la colocamos. Una vez que tenemos clara la lectura de las debilidades en relación a las fortalezas y se ha determinado las estrategias, estamos en condiciones de, con toda esa lectura, con todo ese conocimiento,
todo lo que ya hemos venido trabajando, de definir los objetivos. Y vamos a darle lectura a los objetivos que están ya desarrollados dentro de nuestro ejemplo. Dice, entonces, vamos, el primer objetivo. Tercerizar los servicios de contabilidad y determinación de estrategias de marketing para incrementar las ventas. Entonces, esto significa que si tenemos una debilidad en la falta de... Dice que la debilidad es la falta de conocimientos financieros. Si tenemos una debilidad en la falta de conocimientos financieros en relación con la fortaleza, que es tener experiencia de más de 30 años en la elaboración del pan, realmente está bien. Podemos nosotros tercerizar esta contratación de alguien que nos lleve esta contabilidad y nos ayude a determinar en algún punto los costos de la elaboración del pan para tener un claro referente del precio de venta al público. Necesitamos a lo mejor un profesional en el ámbito de contabilidad, si realmente lo necesitamos, y podemos tercerizar esa contratación. No contratar un contador de planta, porque no es el giro del negocio llevar contabilidad. Por eso es que es mucho más factible hacer un contrato con un contador para que nos venga y nos ayude a sacar el costo de la producción de nuestro pan y nos recomienda el margen de utilidad y nos ayuda a llevar si requerimos la contabilidad. Pero el giro del negocio es hacer pan. Por eso la gente que tiene que estar de planta, en este ejemplo de debilidades, fortalezas, en esta lectura, en la estrategia, es señores con más de 30 años de experiencia en la elaboración del pan. Perfecto, muy bien que tengamos esa gente, y esa gente sí es la que tenemos que contratar, porque este es el giro del negocio, hacer pan. Realmente la falta de conocimientos financieros tiene que ser, por lo menos si es una panadería pequeña, puede ser tercerizada. El otro objetivo, pero veámosle en función de la amenaza y oportunidad, que también ya le dimos lectura, era la inseguridad que está sufriendo nuestro país en relación con gestionar contratos directamente con los bares y comedores del sector público del entorno donde esté ubicada nuestra panadería. Ahí uno de los objetivos será gestionar bien las redes sociales con la publicidad de la panadería, y otro objetivo es tercerizar en relación a las amenazas y oportunidades. La lectura está dada las estrategias y el objetivo es incrementar el número de contratos para la entrega de pan de 3.200 unidades más o menos a la capacidad instalada que hemos tenido en la panadería ha sido para producir mínimo 3.500 unidades de pan al día. Entonces aquí, como el agregador de valor es nuestra panadería, uno de los grandes objetivos es
utilizar al 100% la capacidad instalada de nuestra panadería. Entonces así se van determinando los objetivos en relación con las estrategias sobre la base de la lectura de las amenazas, oportunidades, que es una de las interrelaciones que vamos a hacer, y otra de las interrelaciones es la lectura de las debilidades en función de las fortalezas, determinamos las estrategias, y cuando ya tenemos las debilidades, las fortalezas, en este caso las estrategias en función de esta articulación de F o FD, ahí estamos en condiciones de desarrollar nuestros objetivos. Dentro del plan de marketing, ¿qué es lo que se tiene? Es la misión, la visión, los valores institucionales o de la empresa o de la pequeña pymes, las estrategias. Bueno, primero el análisis FODA, el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Con esto, esta interrelación, esta lectura, la determinación de estrategias, y finalmente lo último, que es la determinación de objetivos. Esta determinación de objetivos es el punto 6 de nuestra estructura de nuestro trabajo, y con esto finalizaríamos en el punto 5 las estrategias y en el punto 6 la determinación de objetivos. Y así, con esta estructura es con lo que terminaríamos nuestro proyecto integrador de curso. Sin embargo, uno de los compromisos que ya establecimos desde el inicio, desde la primera clase, era seguir integrando todas las variables de marketing que habíamos venido revisando. Ustedes ven, están integradas. Lo último que nos faltaba era definir oportunidades, debilidades, amenazas, que ustedes llegarán con esta definición al recibir la última clase este jueves, que es la tercera semana, y con esta lectura de interrelación de FD y OA, oportunidades, amenazas, también definimos ahí las estrategias y estaremos en condiciones de determinar, como en este caso, 1 o 2 o 3, como sea el requerimiento de los trabajos que ustedes vayan avanzando. Con eso estaríamos en condiciones de saber básicamente cómo se estructura, cómo se integran estas variables, y finalmente estamos en condiciones como alumnos de ustedes que puedan formar parte en sus trabajos de desarrollar estos planes de marketing. Ya sabemos poco a poco cómo tienen que ser desarrollados. Esto es todo y estaremos listos para nuestra clase del jueves. Muchas gracias, estimados estudiantes. Ha sido una experiencia muy bonita avanzar y aprender también con ustedes. Y espero estarles apoyando en su proceso de aprendizaje y sobre todo que sea muy útil todos estos conocimientos efectivamente en su vida profesional. Muchísimas gracias.